Se abre acá en la calle Salta, entre Balcarce y Oroño. Salta me dijo, Salta entre Balcarce y Oroño. Hay un escape de gas impresionante. ¿De dónde sale, señora? Una vecina en el 9º piso se ve que tenía poca presión de gas y ella, en vez de recurrir a un gasista, llamó al Litoral Gas. Esto fue una tragedia que se podría haber evitado. Y una vez que se cortó el gas, porque cortaron general, no a un departamento, general. Y bueno, y ahí arrancó el problema. O los vecinos referían a un impacto, un ruido muy extraño, como una onda expansiva que llegaba a muchos kilómetros de distancia del lugar donde sucede la tragedia. Eso ya marcaba que algo complejo había sucedido. Nosotros salimos de acá, nos despachan con la información que íbamos a la explosión de una caldera. El 6 de agosto de 2013, el vertiginoso ritmo de la ciudad de Rosario se detuvo para dar paso a imágenes infernales, tristes, desgarradoras. Basta con mencionar una dirección, calle Salta 2141, para que en la cabeza de todos nosotros pasen las imágenes del horror. En un momento dado hubo una chica que, según tenía problemas con el calefón, por ese motivo se ve que han venido a cortar el gas, Litoral Gas. Yo tenía un departamento que estaba todo reciclado, tenía todo nuevo, o sea que se había reformado hacía unos años y no tenía problemas de ningún tipo. Tampoco sentíamos olor a gas. Era un edificio viejo, lo que no implica que algún departamento haya tenido problemas, no lo sé, pero no había problemas generales. Y una vez que se cortó el gas, porque cortaron general, no a un departamento, general. Y bueno, y ahí arrancó el problema. Sucedió a la semana, a los 3 o 4 días, nos avisaron que iban a conectar el gas, que había que estar en el departamento en un horario muy extraño, era después de las 6 de la tarde, cosa que me llamó mucho la atención. Entonces subí y le dije a mi esposo, digo, ¿por qué no bajás a ver qué pasa? Porque, bueno, coincidencia es que él estuvo ahí presente mientras trataban de abrir la llave de paso del gas hacia el edificio. Una persona que no lo pudo hacer, entonces dijo, bueno, no se preocupen, llamo a otra cuadrilla. Las cuadrillas eran de una persona, vino otra persona con una llave Stilson muy grande, no la podía abrir. Hicieron fuerza a esa llave, le adosaron un caño. O sea, mi marido estuvo presente de toda una situación que la verdad que eran las 8 de la noche, 8:30, un día viernes. Creo que, mal no recuerdo, yo creo que hicieron una reunión de consorcio, había gente grande que vivía en el edificio, imagínate sin gas, pleno invierno, y se hizo como un caos y volvieron a reanudar el suministro. Pero bueno, se supone que ahí empezó el problema, Sí, el gasista dijo que había que cambiar el regulador, que era un trabajo muy sencillo, que sí tenía que pedir autorización al Litoral Gas, entonces que una vez que compraran el regulador, que él nos asesoró o asesoró a la gente que estaba en el momento, nos avisaba. Y podía ser un lunes o un martes que iba a hacer el trabajo. Lunes a la tarde recién aparecieron los carteles que al otro día se hacía el trabajo, que había que dejar las llaves de paso del departamento cerradas y que iba a ser un trabajo de 4 o 5 horas. Lo único que me han dicho es en un momento dado que necesitaban saber si había alguien en un piso más arriba para poder saber que prender un calefón y ver que la llama se vaya apagando. Entonces prendió el calefón, se puso al máximo y el señor bajó. Y se abre la puerta del departamento, esas cosas del destino. Y siento un ruido pero abismal. Era como una turbina de un helicóptero, algo que era impresionante. Que esa fuga era algo que no estaba bien.
algo que se te cruza en la mente en ese momento, que decir, hay algo que no está bien. Cuando el gasista se dispone a cambiar el regulador, el gas comienza a salir y el gasista no sabe qué hacer con esa situación. El gas comienza a subir por la segunda torre generando un ruido ensordecedor y una espesa nube a la que solo le faltaba una chispa para desatar el terror. Y ya la escalera ya no se empezaba a ver. Simplemente vine bajando por los pasamanos, digamos, de la escalera. Y que cuando yo llego al palier no se veía nada. No se veía absolutamente nada. Mi último recuerdo ahí adentro fue quedarme cerca del ascensor porque sabía que 1, no podía cruzar, 2, ya no iba a vivir, 3, lo único que me quería llevar es la imagen de mi familia, nada más. Porque sabía que ese era mi último día. Yo también lo sabía. Cuando me doy cuenta, estoy afuera. Nunca supe descifrar cómo. Cuando giré la cabeza lo vi al gasista. Lo vi. Nunca voy a olvidar ese momento. Cuando apaga el teléfono, se lo pone en los bolsillos y le dije qué había pasado, qué hizo, qué pasó. Nunca me supo contestar. Me dijo que estaba llamando a urgencia del Litoral Gas. Y que como no le contestaban, iba a ir hasta el Litoral Gas a pedir por favor que supuestamente emergencia venga. Habré caminado un tramo en la calle, veo que autos, colectivos, todos estaban acumulando uno con el otro delante del edificio. Delante del edificio. Y salí gritando por favor que espejaran la calle para que puedan entrar los bomberos, la ambulancia, lo que sea. ¿Ya habías venido? Ya veía lo que iba a suceder y que con todos esos vehículos amontonados en la calle iba a ser una catástrofe. Una catástrofe. Y decidí por favor que se fuera. Me dicen que la onda expansiva me corre, yo no me doy cuenta de todo eso. Yo no me doy cuenta. Lo que sí me doy cuenta cuando levanto la cabeza y miro, me quedé parado en la calle, caían vidrios, pedazos de cemento, todo lo que vos te puedas imaginar. Y alcé la cabeza y vi que la torre del medio no estaba. Hubo una mano que me puso en el lugar exacto porque el departamento se destruyó en gran parte. La onda me tiró al piso y bueno, ahí algo me protegió, que me salvé. Que fue un gran golpe, un corte que tuve en la pierna de algún vidrio que se me clavó, pero nada más que eso. En ese primer momento fue un gran aturdimiento. Mucha gente dice que de adentro no sintió el ruido. Para mí la explosión fue terrible, sí sentí. ¿Emergencia? Por favor, Salta y Oroño, una explosión enorme, gente. Salta y Oroño, señor. Sí. ¿Sí es? ¿Cuál es emergencia? Mira, por favor, manden una ambulancia, varias ambulancias acá a Oroño y Salta, que hubo una explosión de un edificio. Sí, nosotros también... Toda la gente sale, toda la gente accidentada, por favor. Se sintió la explosión primero y automáticamente, cuestiones de instantes, el temblor donde sacudió los vidrios, donde vibraron los metales. Y la verdad que acá estamos a 12 cuadras del siniestro donde cayó el edificio y se sintió, no solamente acá, sino que se sintió en gran parte de toda la ciudad. La imagen que uno ve por la televisión o en fotografías de un lugar de guerra. Un lugar bombardeado, sumado al deterioro y al destrozo en varias cuadras a la redonda por la onda expansiva, en vidrios, en fachadas. Esto, digo, esta imagen es la imagen de horas después. Tenés la de los minutos posteriores que, bueno, era todo caótico. Quienes llegaban al edificio para socorrer y auxiliar a las personas se encontraban y pensaban que el problema estaba en el frente del edificio. Claro, lo que no sabían es que una de las torres, la torre que estaba en el medio, se había desmoronado por completo como consecuencia de la explosión. En esa torre había 9 pisos y tenían un total de 18 departamentos. Cuando vos vas en camino al lugar, esos
minutos que tarda en llegar el autobomba que sale de acá hasta que llegás, quienes vamos a cargo de las dotaciones, pasa una película rápido de esos instantes, ¿no? Donde vos pensás con qué te vas a encontrar, qué elementos vas a utilizar, los recursos que tenés atrás, los recursos humanos, la fortaleza de cada uno, las debilidades de cada uno, que todos la tenemos. Y bueno, pero cuando llegué ahí era un panorama completamente distinto al que yo iba pensando en esos minutos. Cuando me pude reincorporar en mi casa era, yo siempre digo, era un loft, ya no era un departamento de 3 dormitorios. Casi todas las paredes internas, la mayoría estaba derrumbada. Ver a gente que conocía que vivía de la torre de atrás, caída en la calle, tirada en la calle agonizando. Faltando 1 o 2 cuadras para llegar al lugar, prácticamente ya no se veía el cantero de Boulevard Oroño. Era como si hubiese nevado literalmente escombros. No distinguías la cinta asfáltica de la vereda del cantero. Entonces estábamos trabajando ahí y bueno, en uno de los momentos salgo a pedir más el refuerzo de ambulancias y una señora logra pasar la valla y me dice, muchacho, fíjese que ahí falta una torre. Entonces yo, sorprendido, le pregunto, le digo, ¿usted está segura? Y me dice, nene, yo hace 50 años que vivo acá, y me dice, ahí está faltando la torre, fíjate que no están los tanques de agua. Y entonces cuando yo miro bien, ahí me doy cuenta que realmente lo que me decía la señora era así, ¿no? Entonces, bueno, fue moverme y empezar a sentir mucho polvillo. Es como si te derrumban una casa estando vos adentro, o sea que el polvillo era impresionante. Y después el calor, se empezó a sentir calor, yo me asomo a la ventana y ahí veo el fuego que salía de una manera impresionante. Me alivió mucho ver a mi esposo porque apenas me pude asomar yo después a la ventana, antes de colgarme, apenas me asomé, vi que él llegaba, ya había mucha ayuda, estaba toda la calle llena de escombros, pero mi esposo justo llegaba y la policía lo frenaba. Entonces cuando lo vi a él, sentí una gran tranquilidad. Fue muy caótico, ¿no? Una escena de mucho dolor. Nosotros en los primeros minutos, inclusive en las primeras horas, rescatamos muchísima gente de los escombros, muchísima gente. La ayuda que recibimos en los primeros minutos, en el durante y en el después de la ciudad de Rosario es algo que nos marcó muchísimo a los sistemas de emergencia, sobre todo a los bomberos porque fuimos los primeros en llegar. Toda la atención se prestó en ver cómo, bueno, podía asistirse a las víctimas, a los heridos, en recuperar cuerpos, una tarea extenuante y muy dolorosa. Y lo que se advirtió de parte nuestra, que por supuesto es una tarea complementaria y menor respecto de otras que se cumplían en ese momento, lo que se buscaba era, por supuesto, informar, pero también colaborar con todo eso que sucedía, tratando de no entorpecer la tarea de los rescatistas, de los médicos, de la gente de defensa civil. Esa imagen la vi 1000 veces y sin verla. Y siempre yo me sentía no tan desesperada. Después en alguna vez, un año que le presté atención, era una desesperación. Pero en mi mente, se ve que la mente te protege. El respaldo y la ayuda que tuvimos con la gente es algo que cada vez que lo contamos o que nos recordamos nos emociona, ¿no? Sinceramente, y sobre todo en el durante, gente que venía, que te traía abrigo, te traía comida. Es como que alguien, como que estaba la necesidad de ir y ayudar. Y muchas veces eran ellos quienes nos contenían a nosotros. Nosotros había momentos que no nos podíamos permitir ni siquiera llorar por el trabajo que estábamos haciendo. Después con los días sucesivos, cuando todo terminó, ahí llegó ya nuestra descarga. Ese segundo en el que te cambia la vida, ese segundo de la explosión, es a partir de un episodio que le puede pasar a cualquiera en cualquier... Me sentí muy culpable porque quizá me hubiera querido ir con esa gente también, para no sentir culpa. ¿Sí? Sí. ¿Vos sabés que sí? Sabés que en un momento pensé que, Dios, ¿por qué no me llegó tan bien? Porque a veces vivís con la persona que querés mucho, hiciste mucho y no pude hacer nada. Y no pude hacer nada. Dentro
Yo creo que la adrenalina de la situación te pone, no sé, a mí creo que me puso más lúcida. Yo tuve la lucidez de estar siempre moviéndome, que creo que si me hubiera quedado quieta me asfixiaba, creo que esa adrenalina me mantuvo. Y pasé 3 días, 4 en terapia por el asfixia, ¿no? Que fue mucho tiempo que estuve. Yo siempre digo que también el desastre de que no poder cortar el gas inmediatamente para que el fuego se apagara, porque tardaron y eso ocurrió como a las 3 de la tarde. Desde el primer momento y no volvimos nunca. Nosotros descansábamos ahí, dormíamos ahí en los autobombas, nos íbamos turnando para descansar ahí en el lugar. Prácticamente todo el cuartel estuvo ahí trabajando. Lo que nosotros encontrábamos no era lo que buscábamos. Nosotros siempre buscamos la vida. Y cada vez que encontrábamos una víctima y no lo que buscábamos, para nosotros era un cachetazo y bueno, una sensación de dolor, de impotencia, de un montón de cosas descritas en ese lugar. Y bueno, y como te decía antes, a los 2 segundos ya nos volvíamos a tratar de reacomodar para seguir buscando otra persona más. Seis días después de la explosión dieron por finalizadas las tareas de los más de 500 rescatistas y bomberos que trabajaron en el lugar. Y también allí hubo un momento para el reconocimiento. Pero lo que viví esa noche no lo viví jamás y jamás lo voy a olvidar. Es como un desahogo donde fue una ovación espontánea por toda la gente que estaba ahí, de edificios, de gente que estaba en el lugar. Y bueno, y para nosotros, más allá del dolor, era como una tranquilidad poder devolverle a la familia esos seres queridos que estaban buscando. Un soldado no está preparado para ir a la guerra hasta que no va a la guerra. O sea que nosotros lo que estábamos era entrenados para eso. Y bueno, nos tocó vivir esa situación, nos tocó vivir ese siniestro. Y bueno, tratamos de dar todo lo que más podía e incluso más. Me acuerdo, pasaban y nos pegaban dibujitos en las autobombas. O levantábamos la cabeza y veíamos banderas, me cuesta hablar, veíamos banderas en los balcones que nos daban fuerza. Y bueno, nosotros recibimos todo eso y una de nuestras bomberas se le ocurrió la idea de en una bandera argentina poner la frase que la izamos en el edificio que había quedado en pie, donde nosotros de alguna manera le queríamos hacer llegar a la ciudad hacerle saber de que estábamos recibiendo lo que nos enviaban. Y bueno, y ahí donde plasmamos en esa bandera argentina el Gracias Rosario Bomberos. La investigación se dilató en el tiempo y recién en 2019, en juicio oral y público, hubo un solo condenado, el gasista Carlos García. El resto de los 11 acusados, entre ellos personal de la empresa Litoral Gas, fue absuelto. El hombre debía cumplir una pena de 4 años de prisión efectiva, pero en abril de 2021 se le otorgó la prisión domiciliaria debido a su edad y a su estado de salud. El juicio parece que las personas, los jueces estuvieron en otro lugar, no nos escucharon. Lo que yo te digo de toda una previa que se podría haber evitado la tragedia por falta de control, por negligencia. Pero esa llave no estaba en condiciones de ser manipulada ni en su momento por el Litoral Gas, que la tendría que haber cambiado, ni por alguien posterior, ¿no? Y realmente es muy injusto porque hubo 22 víctimas, un montón de personas que cambiaron nuestra vida de una manera abismal, con muchas secuelas. Lo podemos contar, pero eso no implica que no fue fácil. Nos quedaron secuelas que no se nos van a ir.
Y ver que no hubo condena ni una cuestión de justicia duele muchísimo. Es difícil pensar que un solo operario pueda ser el responsable de todo eso. Si todo lo que sucedió, toda la cadena que uno ve, para terminar en una explosión semejante, con 22 víctimas, más de 60 heridos, pérdidas materiales incalculables, digo, pasa por la responsabilidad de una persona. Si todo eso lo puede supervisar o lo puede provocar una sola persona, realmente es gravísimo y es muy preocupante. Yo soy de creer que cosas así tienen distintas instancias y que es cierto, como lo dicen los familiares, el gasista condenado parece que termina siendo como un chivo expiatorio. Había que condenar a alguien y ese alguien fue uno solo y fue el gasista, que por supuesto tiene responsabilidad sobre lo que sucedió, pero creo que no es el único. Entonces creo que hoy duele, vos te recordás de eso y duele, y sigue doliendo. Y nadie tiene idea, porque los que nos quedamos vivos también llevamos una cruz sobre la espalda. Y la mía pesa, y me duele no tener mi laburo, esa gente, y quisiera retroceder todo. Hoy quisiera retroceder todo. La estadística dice que murieron 22 personas y que más de 60 resultaron heridas como consecuencia de la explosión. Claro, lo que no contempla esa estadística es el dolor que puede palparse en los sobrevivientes, en los familiares de las víctimas, pero también en buena parte de la sociedad.